WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, empieza la Semana Santa, dicen. Sí. Así que, por favor, tengan muchas precauciones. Tomen precauciones de verdad. Se dice todos los días tanto sobre el asunto de las playas, la problemática de cómo están. Ya nuestras playas ya no son lo que eran, son algo muy, pero que muy distinto. Y sinceramente estamos viendo demasiados ahogamientos porque no debía haber ni uno. Y la mayor parte de estas cosas es porque las personas, por más que se les dice, no toman las precauciones. Yo no sé cómo... Yo veo el mar violento y no me le acerco, porque yo surfer no soy, mi gente. Así que, por favor, tomen todas las precauciones necesarias, porque realmente, pues, en las playas no hay salvavidas. En las playas usted se arriesga, y lo triste del caso es cómo también está ocurriendo que alguna gente arriesga en su vida y otros van a salvarlos y también perecen, como pasó la semana pasada. Y eso realmente es algo muy triste que no queremos ver ni en esta semana, ni en la próxima, ni en ninguna otra. Pero bueno, vamos a lo que es el día de hoy. Yo estaba viendo con mucho gusto y con muchísimo encanto y placer las noticias de muchas y variadas empresas de gente muy joven, de gente en sus 30 años o menos, lo cual me parece maravilloso. Y entonces me empecé según escuché algunas historias, según leí otras, porque una de ellas, por ejemplo, que es la fábrica de pastas que hay en Mayagüez, allí estuve, vi el lugar, conversé con el dueño, la experiencia que me narró fue maravillosa. Ando detrás de él para traerlo aquí, para que nos cuente personalmente, nos cuente exactamente todo lo que ha estado pasando, y que ya es maravilloso porque ya las distribuye en toda la isla. Asimismo, por ejemplo, aquí en Bayamón hay unos negocios maravillosos, creativos. Hay dos muchachas fotógrafas que han montado un café en el mismo pueblo de Bayamón, que es una belleza, tengo que decirles, y se los recomiendo muchísimo, porque es hermoso, es artístico, y entonces ellas hacen fotografías allí, pero también hay música, también hay comida, también hay cafecito, y es algo distinto, hermoso, yo diría que bastante neoyorquino. Además de eso, he visto allí cerca también una escuela para aprender a hacer trajes de baño. Y la tienda está al frente y la clase está en la parte de atrás de ese local. Y es hermoso, realmente es hermoso. Y entonces empiezo a preguntarme yo, bueno, bien, porque entonces también en mi pueblo natal, Mayagüez, he tenido noticias de este negocio que está viento en popa a toda vela, que es de hacer ron, pitorro y otras cositas adicionales. Así que empecé a pensar, bueno, y todas estas cosas y todos estos emprendimientos realmente ayudarán a mejorar la situación económica del país. Tendremos más adelante una economía muy nuestra y no una economía de negocios que vienen de afuera. ¿Qué será lo que va a pasar? Y entonces, claro, cuando yo empiezo a pensar todo eso, me veo obligada a llamar a Marta Quiñones Domínguez y a Iván Elías, porque bueno, tengo que conversar con esta gente, porque tengo que ver qué es lo que la economía va a recibir de todo esto. Y mientras lo estoy pensando y mientras converso con Marta, pues de momento entonces viene el cantazo feroz del asunto de los aumentos que continúan o que pretenden continuar en la energía eléctrica, que eso es un rudo golpe para los negocios, sobre todo para los negocios. No diga usted lo que es para usted en su casa. El hecho de las cosas que están planificando para el asunto de las personas que se cambian a solar. Así que es mucho lo que tenemos que
que conversar en la mañana de hoy. Así que buenos días a Marta, buenos días a Iván, gracias, porque estos dos sí que son unos campeones, porque vienen de Arecibo temprano en la mañana, así que les estoy muy, pero que muy agradecida. Buenos días, Delis. Buenos días. Así que vamos a ver, ¿qué opinan ustedes de lo que estamos viendo? Primero quiero comenzar con lo que mencionaste ahorita de las playas. Fíjate que en Puerto Rico se quiere legislar para penalizar a las personas porque van a la playa y se meten cuando hay situaciones graves, en vez de legislar para nosotros tener salvavidas en las playas. La forma en que vemos los problemas es el problema que tiene el gobierno en Puerto Rico. O sea, ellos ven los problemas y quieren pues tapar el problema y no lo investigan. Y la investigación le va a decir, pues mira, en vez de dedicar fondos a otras cosas, dedica fondos también a tener salvavidas en las playas, porque las playas las tenemos y algunas veces es incontrolable que la gente quiera entrar a una playa, ¿verdad? Porque el calor, porque están disfrutando con la familia, así que es importante entender eso. Y ahí atamos nuevamente todo esto de los pequeños y medianos empresarios. Porque es que es más fácil castigar a la gente. Sí, porque vivimos en un sistema de todo el tiempo estamos castigando y penalizando y nunca favoreciendo y creando espacios económicos. Porque si tú contratas salvavidas y si das dinero para que se den cursos de natación y que la gente también aprenda a nadar y aprendan a hacer salvavidas, pues entonces sería más favorable para un país que tiene tantas playas y que el turismo está en función de eso. Porque penalizar a quien, un turista que vino y se metió porque vino por 3 días y la mar estaba brava y quería meterse a la playa y se metió. No, o sea, no podemos penalizar eso. Ya bastante penalizado están las personas que mueren y las personas que van a rescatarlos y que también van a morir. Vamos a hacer cosas proactivas y construir un futuro mejor. Y en eso tenemos que hablar de esto de los pequeños y medianos empresarios. Porque cuando nosotros vemos las leyes que están estableciendo en Puerto Rico, son leyes que se ven bonitas, pero que no tienen mucho estudio detrás. Uh-huh. No tienen mucha investigación científica y mucho menos tienen un andamiaje teórico que diga que nosotros tenemos que proteger a esa gente, como hacen los demás países. O sea, no es algo que sea anormal. Es anormal porque estamos en la colonia, pero la normalidad es que nosotros tenemos que protegerlo. Y entonces ellos siempre hablan de financiación, de capacitaciones, de incubadoras, pero se le olvida que a la hora de la verdad, estos pequeños y medianos empresarios tienen que ser protegidos, sobre todo de la competencia desleal que le puede traer un inversionista extranjero que viene con capital y se establece cerca porque vio que ese era un nicho económico y que podía competir. Así que empecemos por ahí, para de verdad asegurar toda esa base de empresarios puertorriqueños que también deberían de entender que ellos son importantes en función de que nosotros también le dedicamos tiempo a ellos. O sea, que ellos tienen que entender que ese andamiaje hay que entonces venir y decir hay que protegerlo. ¿Y qué significa protección? Pues te van a decir, pero es que tú no puedes hacer leyes proteccionistas porque eso viola la ley del comercio interestatal. No, hay estados que protegen sus negocios. O sea, el mismo estado de Nueva York, un estado tan grande como Nueva York, prohíbe a las grandes multinacionales de su propio país. O sea, no es que sea porque son nacionalistas, sencillamente porque ellos necesitan vivir de ese pequeño empresario que paga impuestos en el país, que además de eso hace inversiones en el país y que se queda en el país gastando, comprando una casa, pagando el cuidado de los niños, o sea, invirtiendo continuamente ese dinero continuamente y lógicamente creando empleo. Así que es importante entenderlo desde esa perspectiva. Tenemos que protegerlo. Y te van a decir, pero es que viene este señor de afuera y vio que quiere poner también una fábrica de pasta al lado. Pues se le dice no. Ya antes en Puerto Rico se hacían estudios de necesidad y conveniencia, después los eliminaron para la década del 80 al 90, pero esos estudios lo que hacían era que se investigaba y se decía, si ya hay un negocio de esto, no se puede poner uno al lado, ni cerca, porque le va a quitar clientes y va a debilitarlo. Pero cuando empezamos a crear los grandes centros comerciales por todos lados, decidieron quitarlo porque eso impedía que se le dieran permiso a los grandes centros comerciales. Y ahí volvemos nuevamente a caer. ¿Dónde está el problema? El problema está en que hay una gente empeñada en debilitar las leyes de permisos, ¿no? Y siempre son gente grande, pero los chiquitos los apoyan porque los confunden mentalmente. Entonces, cuando tú debilitas las leyes de permiso, lo que haces es que debilitas todo el andamiaje institucional que existe para proteger a las empresas, ¿no?
y asegurarle que tengan clientes, pero además evitar que se vayan a la quiebra. Pero es que no hay una visión. Básicamente es que no hay una visión clara. Hay una visión al contrario, o sea, hay una visión de querer destruir todo en Puerto Rico. Ese es el problema. Y entonces nosotros tenemos que desarrollarle a las personas y aún a los pequeños y medianos comerciantes que la visión tiene que ser al contrario, tiene que ser donde la visión sea que ellos sean la base económica de Puerto Rico, esa base económica que va a dar empleos, que mueve la economía y que son importantes, más allá de las grandes empresas. Las grandes empresas pues vienen, se establecen, se llevan el dinero y después cuando ven las cosas mal se van, pero los pequeños siempre se van a quedar aquí. Por lo tanto la apuesta tiene que ser para ese pequeño que se queda aquí, que en años anteriores, en el siglo pasado, construyeron a Puerto Rico, ¿no? Pero cuando empezamos a debilitar las leyes de permiso, entonces empezamos a debilitar también la fortaleza que tenían estas personas. Entonces a eso se unen otros elementos, pero vamos a darle la oportunidad a Iván. Bueno, claro, yo quiero, Iván, pero tengo que ir a la pausa porque tú sabes que Marta le gusta hablar, tú sabes cómo es la cosa. Sí. Así que vengo con tus pensamientos tan pronto regrese de la pausa, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. ¿Tienes diabetes, alta presión, colesterol y otras condiciones? Sintoniza este miércoles a las 5:30 de la tarde el programa Siéntete Genial con la Bariátrica Natural a cargo de las coaches Miriam Sayas y Elsa Ríos, con su invitado especial el licenciado Jones Paradiso, químico y experto en salud metabólica, hablando de nuevas alternativas para mejorar tu salud. Este miércoles a las 5:30, siéntete genial con la Bariátrica Natural. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, hoy me encuentro en la gratísima compañía de Marta Quiñones Domínguez e Iván Elías, y hoy estamos hablando sobre economía en Puerto Rico, sobre los obstáculos que tienen los nuevos empresarios, y vamos a hablar también un poco de todos esos aumentos propuestos que de hecho la semana pasada estuvo aquí la secretaria de la División Federal de Energía en Estados Unidos, y le pareció realmente muy mal que fuera a haber un aumento que se dice que sería de un 80%. Así que, pero primero, antes de que lleguemos ahí, vamos a ver cuál es el pensamiento de Iván sobre todo lo que comentó Marta en el segmento anterior. Mira, para mí hay un denominador común de muchos de los problemas del país y es la corrupción.
¿Y por qué digo la corrupción? La corrupción tiene un componente, obviamente, cuando se ve a un pillo pidiéndole dinero y chantajeando al que le va a dar, a que va a recibir el permiso, etcétera, un político pillo de eso. Pero eso es una parte de la corrupción. Yo creo que otra parte de la corrupción que tiene un impacto importante en el país es cuando las cosas se dejan de hacer según las leyes, según las normas, según el conocimiento que se ha ido acumulando. Ahorita Marta decía que hacen las cosas sin investigación, sin información. En realidad, Puerto Rico tenía un sistema de permisos que se fue desarrollando, y ya para la década del 70 ya había un andamiaje que se estaba estructurando. Ese andamiaje cobró más o menos un funcionamiento estable ya para finales de la década del 80. Los cambios que hubo en las leyes de permiso en la década del 70, pues se estabilizó en la década del 80. Eso no negó que hubiera corrupción, pero las cosas estaban mejorando en términos del proceso de permiso. Vino a finales de la década del 80 la influencia de Estados Unidos con el neoliberalismo, y el neoliberalismo le dio paso a un proceso de corrupción acelerada en el gobierno. Si uno busca los contratos que habían en el gobierno de Puerto Rico en la década del 80, eran relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque el gobierno era el que hacía las cosas. El gobierno era, y la gente se preparaba y se contrataba gente capacitada para hacer las cosas. Pero poco a poco el gobierno empezó a desmantelarse y a darle contratos a los amigos del alma. Y la gente sabe a quién nos referimos, a los amigos del partido de gobierno. En las últimas décadas, si uno saca cuenta quiénes han estado en el gobierno, la mayor parte del tiempo ha sido el Partido Nuevo Progresista. Y las políticas neoliberales se implantaron con Pedro Rosselló en la década del 90, con Luis Fortuño en la década del 2010, con Ricky Rosselló en el 2016. Y si uno sigue buscando, o sea, hay políticas neoliberales que cada vez más llevan a que los contratos del gobierno, el gobierno se ha convertido en un caparacho vacío, donde no tiene gente que pueda hacer las cosas, y por lo tanto tiene que contratar. Entonces, las cosas entonces, al hacer todo, al cambiar ese andamiaje, pienso yo, ahora que tú lo estás mencionando, pues no hay continuidad de nada, no hay comunicación entre unos y entre otros. Y no hay capacidad de hacer las cosas correctamente. Exacto. Se perdió la capacidad de que el gobierno funcionara correctamente, y se depende de la privatización, de los privados, del privado que viene a beneficiarse. Ese es el objetivo. O sea, Luma viene a beneficiarse, Genera viene a beneficiarse. O sea, las privatizaciones que se han hecho del gobierno de Puerto Rico, lo que ha abierto es el camino a los privatizadores, y ahí se montan también los amigos del alma, y los amigos del alma a veces son funcionarios públicos que hay. Marta ha utilizado un término de esto circular. ¿Cómo es que se llama, Marta? La puerta giratoria. La puerta giratoria. Llegan al gobierno, se enteran de información, hacen conexiones y salen del gobierno a hacerse ricos con los contratos que el gobierno les da a los amigos del alma. Y yo creo que, repito, si uno viene a buscar cuál es el problema de Puerto Rico hoy, está vinculado a ese proceso de degeneración del gobierno. Pero aparte de eso, y eso es una realidad que estamos viviendo, que aparentemente no hay quien la pare, porque no la paramos en las elecciones, no la paramos en las cortes, no se para en ningún sitio, y va creciendo. Pero paralelo a eso, estamos viendo también una nueva generación con un ímpetu tremendo, con unos deseos de triunfar, con una creatividad extraordinaria, que lo vemos todos los días, porque a veces como dije yo al principio, no nos encontramos. ¿Cuál es la salida? Pero déjame decirte algo sobre ello.
ese ímpetu no viene de los amigos del alma, porque los amigos del alma consiguen las cosas fáciles. Esos son jóvenes y un pueblo que está moliendo vidrio con el pecho. Con el pecho. Exacto. Y están haciendo un esfuerzo extraordinario por echar para adelante el país. Pero además de eso, es importante que se asesoren bien, porque muchos de ellos se comunican con viejos empresarios grandes, ¿no?, que les recomiendan cosas nefastas. Por ejemplo, yo vi una encuesta donde decía que ellos consideraban que el principal problema era la mano de obra, el costo de la mano de obra. Y yo digo, no, el principal problema es energía eléctrica. Porque a ti, la mano de obra, pues tú la pagas. Y si tú pagas bien a tus empleados van a responder bien y te van a manejar bien tu negocio. Exacto, pero si se va la luz, ¿no?, te puede dejar las pastas a mitad, te puede dejar todo a mitad, y entonces ahí tú tienes que buscar otras alternativas. Entonces el segundo problema, que los grandes le dicen que son los permisos, no son los permisos, en realidad son los impuestos. Porque el que viene por ley 60, antigua ley 22, paga 4% de impuestos, mientras tú estás pagando 32% de impuestos. Entonces aquí las recomendaciones tienen que ir por esas áreas. Tienen que, en primer lugar, decir, lo primero es que hay que dar incentivos fiscales a quienes, a los nuestros, no a los de afuera, porque los incentivos fiscales están diseñados para que los de afuera vengan a establecerse aquí y hacer negocio, pero muchos de ellos son grandes empresas que no necesitan eso, porque no invertimos, ¿no?, y decimos, los incentivos van a ser para los de aquí, para que ese joven que está haciendo pastas allí en Mayagüez se quede, para que el que está haciendo rones se quede, porque ellos están demostrando que se quieren quedar. Pero si tú no le das incentivos, si tú, por ejemplo, no le das el subsidio a la nómina, porque tú le tienes que dar subsidio a la nómina a una gran empresa de Estados Unidos cuando ellos son ricos, ¿no?, porque ese subsidio a la nómina debe dárselo a los pequeños que están aquí para que vayan creciendo y que vayan demostrando que están creciendo. Porque fíjate que le dan subsidio a la nómina a las grandes empresas y ponen máquinas a que tú pases ahí para que te cobre tú misma pasándolo como si tú fueras la empleada. Y no te alcance. Sí. Esas grandes empresas que, como decía Marta ahorita, en Nueva York no la permiten. Pero entonces en vez de crear puestos de empleo, cada vez más negocios están poniendo el cajero automático. Pero son las grandes empresas, porque no son los pequeños. Los pequeños le quieren dar servicio directo a sus clientes. Entonces, pues ya tú sabes a quién le tienes que dar el subsidio a la nómina, ¿no?, a estos pequeños y medianos comerciantes. Si no le quieres bajar los impuestos, pues por lo menos darle subsidio a la nómina. O sea, es hacer algo por ellos, que lo estás haciendo por los grandes que no lo necesitan. Entonces, aquí vamos entendiendo dónde está el problema. Porque, por ejemplo, no son los empleados tú le pagas bien, los empleados van a funcionar. El problema es, si yo prendí la máquina para hacer cualquier producto que vaya a hacer y se fue la luz, se me dañó la mercancía, pues también necesitamos ayuda también para estos pequeños y medianos comerciantes, ya que hablaste de la Secretaría de Energía, que se supone que ella dice que hay que ayudarlos también a ellos, ¿verdad? Pues hay que ayudarlos también a que tengan estas instalaciones de energía solar para que sean como complemento, porque yo entiendo que no todas las máquinas se pueden prender con energía solar, pero sí un complemento. O sea, pues mira, se fue esto, pues yo a lo que conecto la batería portátil, pues déjame que prendo las placas solares y que siga moviéndose la máquina, ¿no?, y poder entonces resolver esto. Pero también le debes dar, como por ejemplo, una deducción en sus tarifas o en sus impuestos, porque tuvo que reinvertir en otras cosas adicionales para mantener ese negocio en Puerto Rico. Porque antes de hacer el negocio en Puerto Rico, cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica, uno se quejaba y ya rápidamente tenías la energía eléctrica. Fíjate que cuando vino el huracán Irma, a la semana ya teníamos energía. Lo que pasa es que después vino María y entonces el cuento cambió en Puerto Rico. No, y el cuento cambió porque entonces llegaron los buitres detrás de los muchos dineros que podían llegar, que todavía andan ahí volando sobre Puerto Rico buscando cómo capturar cada vez más el dinero sin resolver los problemas. Cuando yo pienso en eso del huracán María, porque yo perdí un techo y cuando lo vinieron a arreglar, que era un techo de zinc, lo que hicieron fue poner el toldo, encima del toldo poner las planchas nuevas de zinc, porque el huracán se las llevó todas. Entonces proceder en el resto de la casa a cambiar switches, a esto, lo otro. Y yo digo, pero ¿cómo es posible?
porque tú sabes que eso era un dinero suficiente para las cosas que se hacían, y sin embargo no fueron destinados a eso. No fueron destinados a eso. Sencillamente la gente que hizo esos trabajos se llevó, porque tú sabes lo que es dejar la casa. ¿Qué hiciste? Si el techo, o sea, si sencillamente hay un toldo y encima las planchas de zinc. Y pregúntate por qué hicieron eso. Pues eso es baratísimo, se llevaron el resto del dinero. Si estaban asignados 20,000 pesos por familia, pues imagínate de mi casa todo el dinero que se llevaron. ¿Y por qué el gobierno lo permitió? Exacto. Por lo que tú acabas de decir. Por lo que yo estaba diciendo. O sea, cómo a veces por ignorancia hacen las cosas mal, por incapacidad, por ineptitud, pero a veces corrupción pura. Sí, ¿sabes? No, y yo creo que este desmantelamiento, como tú mencionaste al principio que empezaste a conversar, definitivamente eso da al traste con el sistema, con el sistema con el funcionamiento del sistema. Porque voy a poner un ejemplo. En Santa Juanita, en Bayamón, aquí en Bayamón, hay un proyecto cercano detrás de mi calle, donde han colocado y han dado permiso para colocar justo detrás de la verja de esos vecinos 4 trailers de comida. Entonces, ¿qué tú me dices a mí? Ahí, esa gente que vive ahí, en ese lado particularmente de la calle, porque mi casa está en el otro, al frente, en el otro lado de la calle, ¿no? Pero estas personas son ancianos. O sea, una de las vecinas es una señora de 95 años. ¿Cómo es que tú le alteras la paz de esa manera? Y yo tengo fotografías donde tú ves los extractores van a ir están detrás de ellos que dan directamente a esos patios. Y hay una especie de talud, inmediatamente que tú vas al talud, hay un poquito de espacio y ahí están los... Frente a eso hay una funeraria. Y entonces tú me dices a mí, la problemática de la funeraria, que está mucho más lejos que esos negocios, que cuando esos negocios, si les dan los permisos, empezaran a funcionar, tú te puedes imaginar lo que es el ruido, lo que es la cantidad de gente, lo que son los olores a la comida, y entonces lo que será la música si la ponen, que ahora mismo en la funeraria, a veces a altas horas de la noche, las vecinas han tenido que salir y llegar hasta allí. Por favor, bajen esos volúmenes porque no podemos dormir. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué permitieron que esos trailers se establecieran allí? ¿Cómo es que pasó eso? Porque entonces lo siguiente es que se depositan los trailers. Eso nunca debió ocurrir. Pero entonces después el municipio les deniega el uso. Les deniega el uso. Y entonces de ahí va a OGP. Y entonces OGP los voltea para atrás y le devuelve el caso al municipio, y estamos en el cuento de nunca acabar. Y entonces todas estas personas dando carreras aquí y allá para oponerse, para protestar, y sencillamente eso te hace notar cómo es que los sistemas no están claros ni se comunican unos entre otros. Pero antes de que me digas lo que piensas, tengo que pausar. Regresamos de inmediato. La culpa de eso... No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Aviso público del Professional Hospital de Guaynabo. Las úlceras en el pie diabético son una emergencia. Retrasos en el tratamiento adecuado, como esperar por referidos, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar, pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputaciones. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa.
Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes, ubicado en la avenida Ponce de León 1316, esquina Hipódromo. Nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza, imagen y bienestar. Contamos con servicio de valet para estacionamiento. No esperes más, renueva tu imagen. Llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111. Esteban Montes Hair Care and Spa, porque la belleza se ha instalado en Santurce. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Marta, tus pensamientos. Mira, a mí me viene a la mente las 3 enmiendas que los legisladores en Puerto Rico quieren hacer a todos los sistemas de permiso antes del 1 de junio, ¿verdad? Para que le den dineritos a ellos, parecen, ¿verdad? Porque si no lo quieren discutir con seriedad, que desmontan el plan de la Junta de Planificación, el plan conjunto, porque lo van haciendo inoperante. Esos 13 permisos, uno de ellos el dice... El plan conjunto que ha sido nulo 3 veces. 3 veces. Pero el reglamento conjunto, pero ellos están tirando ahora 13 enmiendas, y en esas 13 enmiendas dice que si el municipio no aprueba ese permiso, como señalaste, tiene 2 días. Si no, a los 2 días no responde, está aprobado ya. Entonces, violentan todos los procesos para favorecer a unos y están jugando también porque estos jóvenes a lo mejor quieren montar esos negocios ahí porque están buscando espacios económicos para establecerlos y le dijeron que ahí podía ser. Entonces los engañan, violentan los procesos, utilizan el problema que existe en Puerto Rico de buscar espacios económicos. Y además de eso, atentan contra la seguridad de las mismas personas que viven cerca. O sea, es un problema que lo vemos continuamente de cómo desplanifican al país. Después está la gente gritando, no hay planificación en el país, pero si tú estás cogiendo los procesos de planificación y los estás desmontando uno a uno. Algunos planificadores nos hemos opuesto a esos 13 permisos. Solamente uno lo pasamos así y decimos, este sí puede ir, pero los demás, todos no deben de ir, no consultan con las personas, juegan con los permisos, le quitan potestad a las agencias, pero también le quitan potestad a las evaluaciones ambientales que hay que hacer, o a las evaluaciones que hay que hacer de diferentes tipos, tanto económicas, sociales, o sea, y en este caso en particular el municipio ha dicho que no. Por eso, pero le quitan también potestad a los municipios, exacto, porque entonces le pasan por encima todo. ¿Qué es lo que están proponiendo con esas 3 enmiendas? Desreglamentar todo, desplanificar al país y entonces crear estos caos que se van creando. Así que es importante también que empecemos a entender dónde están los problemas. Por eso yo decía, hay que analizarlos claramente, porque el problema no es que haya muchos permisos, el problema es que estamos tergiversando los permisos, estamos destruyendo el proceso, estamos adicionando a eso, estamos dañando la forma, porque después esos jóvenes a lo mejor no logran rentabilidad ahí, y entonces tienen que cerrar el negocio, pero se queda ese estorbo público ahí. Y ni hablar de todo lo que deben haber gastado, porque ya esas edificaciones llevan años ahí, es que no han logrado los permisos, pero llevan mucho tiempo ahí y habrán gastado su dinero en establecerse ahí, con la esperanza supuestamente de que lo iban a establecer, pero los engañaron, o sea, y entonces ¿quién es el que engaña? ¿Quién es el que está mintiendo? El mismo Estado, o sea, hay una violencia institucional hacia estos jóvenes o empresarios, hacia las personas que viven ahí y hacia la comunidad en general. O sea, la violencia continuamente, y por eso es que somos una sociedad tan violenta. Mira, si uno mira las urbanizaciones en Puerto Rico, se supone que no haya negocios dentro de ellas. Han habido excepciones, pero en términos generales se supone que no hayan negocios dentro de ellas. ¿Qué ha pasado en la Avenida Central, por ejemplo, en la Piñeiro? En University Garden, por decir un lugar. Colinda con la Piñeiro, University Garden o la urbanización que sea que colinda, y empezaron a poner negocios cuando se supone que no se permitieran. Empezaron a poner negocios sin los estacionamientos requeridos. Así es la Avenida Santa Juanita. Empezaron a poner negocios bloqueando las aceras. Eliminando el acceso de la gente con impedimento. Así que fueron transformando con el paso del tiempo el área urbana, el área de la urbanización, y eso se hizo en un periodo de
20, 30, 40 años. O sea, esa transformación no fue inmediata. De alguna forma el gobierno la fue fomentando o la fue permitiendo y la gente se fue acostumbrando a esos cambios. Ahora lo que quieren hacer es lo siguiente. Si el municipio no se queja porque no tiene un empleado que revise el permiso que le están solicitando y lo van a aprobar en 2 días, pues mire, 50 permisos que le lleguen al municipio que tenga que revisarlo en 2 días, no van a pasar por la evaluación del municipio y van a terminar aprobados entre comillas. Es decir, la OPE le va a dar el permiso, eso es lo que quiere decir, van a tener un derecho adquirido la gente que tiene esos permisos, pero en la práctica ese derecho adquirido ahora transforma completamente de una forma rápida el área urbana, las urbanizaciones, las va a ir cambiando rápidamente. Algunos se van a convertir en estorbo público. Ya lo hizo. Pero ya lo hizo en muchos sitios. Pero hace décadas ya que eso está. Sí, pero es un proceso de poco a poco. Ahora van a llegar donde quiera que quieran poner un negocio, porque el permiso se le va a otorgar rápidamente sin que nadie haga la evaluación que se requiere en términos de los impactos que produce a la ciudadanía. Entonces vamos a ver los conflictos de la gente quejándose del ruido, del tránsito, del problema de la basura, o sea, los diferentes problemas que las sabandijas que trae, todo eso. Todos los problemas que trae el establecimiento de negocios. Ok, pero vamos a ver una cosa. Vamos a regresar a nuestro tema inicial. Sí, porque te iba a decir que este es como para otro programa. Exactamente. Vamos a nuestro tema inicial, que es el empresarismo que está funcionando bien, que realmente estamos viendo una nueva generación que no son personas que en mi generación, cuando yo era adolescente, la mayor parte de las personas trabajaban en el gobierno. O sea que ser empresario pues no era una cosa tan masiva como estamos viendo ahora y con tanta variedad de cosas que se le están ocurriendo a esta nueva generación. Y entonces me parece fascinante ver una generación que cree en sí mismos y en sí mismas y sobre todo, ¿sabes qué? Que estoy viendo muchas parejas y muchos matrimonios jóvenes que están en sus 20, en sus 30 años. Los de Mayagüez, por ejemplo, tienen 29 años. Los que son del Coquí tienen 30 y pico de años. O sea, que han visto, y muchos de ellos son personas con mucha educación, que esa es otra cosa interesantísima también. No son personas que tienen poca educación. Y muchos de ellos incluso son personas que han estudiado fuera del país y que regresan a Puerto Rico y establecen estos negocios con mucho interés y con mucha tenacidad, porque hay que ser tenaces. Si esto de pronto logra triunfar en realidad, si logran pasarle por encima a todas las cosas que ustedes han señalado que son las cosas que están en contra, ¿cuál sería, si lo miramos así de forma utópica, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de tener un país con una generación que es emprendedora? Pues mira, tendríamos un país que se mueve económicamente, que mueve toda esa dinámica. Fíjate que esos jóvenes muchas veces estaban empleados en lugares donde le pagaban pues un sueldo básico, ¿verdad? El básico menos de $3,000, y entonces ellos estaban buscando otras alternativas donde pudieran ganar un poquito más, y entonces además de sacrificarse, y es importante reconocer eso, ¿verdad? Reconocer esa tenacidad. Vamos a tener entonces una base empresarial bien amplia, como existía más o menos en la década del 50 en Puerto Rico, donde había muchos pequeños, medianos empresarios, ¿verdad?, que estaban compitiendo entre sí, pero a la misma vez estaban fortaleciendo la economía, porque cada dólar que ellos gastan en su negocio generan empleos, generan inversiones, generan movimiento económico, más adicional a ello el ingreso de ellos. Yo sí quiero recomendar, dentro de las recomendaciones que es importante, es que estos jóvenes se tienen que orientar bien en la base legal, porque muchas veces hacen lo que hacían esos empresarios antes, que no pagaban el seguro social, ¿eh? Porque pues el dinero entraba directamente para ellos y se le olvidaba sentarse a decir, no, en vez de tener un sueldazo alto, voy entonces a dedicar.
a pagar mi seguro social, ¿verdad? Y el seguro social de los empleados, que eso es legal, pero los de ellos también, a pagar un buen plan de salud, ¿verdad? O un plan de salud más o menos ahí aceptable para la salud de ellos y de los demás, pero además de eso, a pagar todas las otras cuotas que cobra el gobierno, porque son importantes, van en función de defenderlos a ellos. Muchas de esas instancias que cobra el gobierno y que quieren desreglamentar, ¿verdad? Por si acaso, son instancias que protegen al patrono, pero también protegen al empleado. Y esas son las funciones de esas leyes laborales y de esas cuotas que se pagan, que son especies de impuestos, como es el seguro del desempleo, el seguro de incapacidad, el seguro del fondo, ¿no? Te están protegiendo a ti, porque tú, si te caes como empresario, también tienes derecho, pero también protege a tu empleado y protege a que no te demanden, ¿verdad? Y es parte importante. Cuando yo daba algunas veces los talleres de cómo montar negocios, algo que le insistía mucho a los pequeños empresarios era: tienes que pagar esto. Te va a doler sacar tanto dinero para mandarlo al seguro social, te va a doler tanto, pero a la larga, cuando tú veas eso en el futuro, vas a sentirte contento porque lo hiciste, ¿no? Porque entonces cuando vayas a ver, tienes tu seguro social asegurado, tienes además asegurado todo el proceso de tu industria. Y eso es importante que se establezca. Por eso, no es decir que el problema son la cuestión laboral, no. Ese debe ser un beneficio, eso debe ser algo positivo. Ese asesoramiento debería de estar y debería de darlo el gobierno, debería de darlo gratis. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que pagar abogados y gastar dinero en eso, porque una de las quejas principales que hacen los pequeños comerciantes es que tienen que gastar en el gobierno, o sea, tienen que gastar en abogados, en contables, cuando el gobierno le podría dar quizás ese tipo de ayuda. Pero lógicamente choca con la visión que tienen de desmantelar el gobierno y que el gobierno sea más que para los ricos y con los ricos, ¿verdad? Que es un problema existencial. Lo segundo es que nosotros tenemos que también señalarles a ellos que tienes que ver la cadena de suministros. Bueno, Iván quiere que hable. No, la cadena de suministros es importante porque mis empresas dependen de que yo tenga asegurado esos suministros. Y te hago, porque una de las empresarias de Vieques, que yo asesoraba, que tiene un negocio bastante exitoso, ella me decía, ella tenía que venir por lo menos una vez al mes a comprar acá a Cataño, ¿no? Porque ella tenía asegurado ahí su suministro, pero el problema es que nunca llegaban allá, o sea, ella tenía que venir a buscarlo, y entonces tú tienes que hacer ese tipo de arreglos para que tus suministros lleguen continuamente. Pero eso no es solamente en Puerto Rico. Por ejemplo, de las pastas necesita tener pendiente y averiguar en todo el mundo dónde venden las harinas. Porque con la guerra de Ucrania se bloqueó parte del proceso del suministro de harinas que venía de esa región, la va a demandar Europa, por lo tanto ellos tienen que buscar dónde en otros lugares también puede comprar esa materia prima que es importante para su producto y cómo lo pueden almacenar, y por eso es la queja de ellos con la cuestión del inventario, porque ellos podrían tenerlo guardado en sus inventarios, pero si le van a cobrar impuestos, pues entonces le va a ser más caro hacer el negocio. Es complicada la cosa. Es complicada la cosa, pero todos esos pequeños detalles es importante tenerlos, porque yo no puedo hacer pasta si no tengo harina. Seguro. Pero hay un problema también con los impuestos. Tengo que pausar. Estoy ahí en la pausa, pero también quiero, porque ya cuando regresemos vamos al último segmento y no quiero que nos vayamos sin hablar del asunto que está propuesto con el asunto del aumento en la electricidad y qué salida, y realmente si tenemos una salida o si vamos a tener que aceptar eso. Regresa. Sí. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC
740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo, y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso y ya estamos en el último segmento de esta conversación con Marta Quiñones Domínguez y con Iván Elías. Iván, no te dejé hablar. Yo lo que quería destacar que el impuesto, mejor dicho, los impuestos son necesarios. Lo que pasa es que no debe pasar lo que está pasando ahora, que el impuesto es para pagarle a los amigos del alma. No, el impuesto es necesario para que el gobierno pueda funcionar y dar los servicios que tiene que dar. Y en ese proceso tiene que facilitar que las empresas pequeñas puedan funcionar y con subsidios. Es decir, hay que tener el dinero suficiente para subsidiar. ¿Y a quién se le cobran los impuestos? A los ricos, a las empresas grandes. Esos tienen que pagar impuestos y no se les puede estar eximiendo el pago de impuestos. Marta. Bueno, y es importante, cuando hablaba ahorita del impuesto al inventario, hay que buscar alternativa a eso, porque nosotros necesitamos tener inventario en una isla que no produce todo, pero que tiene cambios en la producción continuamente y que es parte de esos suministros. O sea, yo no me puedo quedar sin materia prima, ¿no? Y necesito tenerla en Puerto Rico. Entonces, estos pequeños empresarios también enfrentan el problema de las leyes de cabotaje, porque podrían conseguir a lo mejor en Colombia o en Venezuela, que no quieren comprar con Venezuela, pero bueno, es parte de lo que está ahí, o con Panamá, ¿verdad? Conseguir las materias, pero como tienen que ir a Estados Unidos y bajar en un barco de Estados Unidos hacia Puerto Rico, pues le hace más caro el proceso de producir. Así que los felicitamos porque dan la milla extra, pero tienen que entender todo ese andamiaje colonial y perverso, ¿verdad? que está detrás de todo esto, y entender también los cuentos estos neoliberales que te pintan las cosas bonitas, pero en realidad lo que hacen es favorecer a los más ricos y destruir a los pequeños y medianos comerciantes. Y un poco deshacerse de lo que les toca hacer y quedándose con el dinero que hay para eso. Sí, eso. Pero bueno, antes que nos vayamos, hablemos un poco del asunto de la electricidad y de Luma y los aumentos y lo que ha dicho la secretaria. Pero es que es increíble, o sea, estamos negociando una deuda que además que es ilegal, ¿no? Que podría ser quitada porque esos son bonistas no asegurados, y cuando tú no estás asegurado, pues nadie cogiste el riesgo de que no vas a pagar, no te van a pagar, ¿no? Pero le estamos dando favores a esas personas por 35 años. ¿Y quién va a pagar esos favores? Nosotros, a través del costo de energía eléctrica. Yo me acuerdo que van 6 cuatrenios. La Cámara de Comercio siempre decía, el problema del costo de energía, ahora se lo aumentaron y yo no lo veo calladito, ahora el problema es otro, pero en realidad el problema es ese costo de energía que cada vez es más alto, que es con más cortes, o sea, continuamente se están llevando la energía eléctrica, donde no están invirtiendo en las plantas, o en la transición energética, tener una matriz energética diversificada, y entonces eso sigue afectando no solamente al pequeño y mediano comerciante, sino a las personas mayores en Puerto Rico que necesitan vivir con máquinas, ¿no? O las personas que son minusválidas, que tienen que cargar su silla de ruedas, ¿no? Porque hay que cargarla, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay incompatibilidad y seguimos con la violencia del Estado. El Estado no ve esas personas. Esas personas son invisibles para el Estado. Solamente ven a Luma, a Genera y allá la deuda, y no ven los demás. Y ahí hay que entrar. La Secretaría de Energía dice que eso es insostenible. Pues claro que es insostenible, porque el costo de energía te destruye un país, te destruye todo, ¿no? Y si después te mueves a solar y también te van a cobrar. Entonces ellos quieren penalizarte por la energía solar, y no hacemos investigación en Puerto Rico
para conseguir otras fuentes de energía posible, porque las fuentes de energía que nos dan siempre son externas. Energía nuclear, que de facto se compra afuera y genera muchos residuos. La energía del gas, que se compra afuera. O sea, todo el tiempo es dependencia energética, energía del petróleo, pero en realidad nosotros pues necesitamos ir transitando a energía solar, pero también a energía de mareomotriz, o sea, con el movimiento del mar. Eso no se está investigando, se investiga, pero no se le está dando mucha visibilidad. Y es posible en Puerto Rico, y es posible en el Caribe, y es posible que nosotros en la cuenca del Caribe podamos hacer alianza entre países para entonces poder abastecernos y lograr más soberanía energética, no depender tanto del petróleo. Siempre se va a tener que depender porque hay cosas que no se pueden mover si no es con petróleo, pero sí se puede transitar a energías que sean mejores, más limpias, ¿verdad? Y mejorar las plantas que tenemos. Eso no se está discutiendo, se está discutiendo cómo pagar una deuda que es insostenible. Sí, ¿no? Y además de eso, pues, pues pones solar, pues te voy a cobrar también porque ponga la luz solar. Y la cantidad de dinero que la gente ha estado invirtiendo con el asunto de solar, que es absurdo desde mi punto de vista, porque hay gente que van a terminar pagando qué sé yo, $70,000, $50,000, cosas así, unas sumas realmente exorbitantes cuando vienen a ver los años que las tienen que estar pagando, los intereses que tienen que pagar. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué problema estamos resolviendo? Ninguno. Y se había hecho una propuesta de quedarnos con energía eléctrica, que energía eléctrica comprara todos esos paneles y que se hiciera esa matriz energética desde allí a precios más económicos, porque si lo compra el gobierno, pueden subsidiar parte de la inversión, ¿da? Y entonces además de eso dejar en manos privadas el mantenimiento, ¿da? Pero que se hiciera ese proceso, pero no lo vieron así porque aquí la gente lo que quiere es hacer negocio y no necesariamente están pensando en el pueblo, no están pensando en las necesidades urgentes que tenemos todos y todas, ¿no? El bien común no es algo que está sobre la mesa nunca aquí. Iván, me quedan ahí como 2 minutos. No, el problema sigue siendo que no se está pensando cómo montar un sistema lo más eficientemente posible al costo más bajo posible. Lo que se plantea de que la autoridad no se debió haber privatizado, porque la autoridad era quien tenía que montar el sistema solar en Puerto Rico y todas las demás usos de energía de otro tipo. Pero si no se le permite a la autoridad y ahora se le quiere cobrar esta cantidad de dinero que no se puede pagar y no se le da mantenimiento a las plantas, etcétera, tenemos un sistema deteriorado que la gente cada vez más va a rechazar, quedarse en el sistema de la autoridad, dejando entonces sin clientes, reduciendo los clientes de la autoridad, y entonces ese es el planteamiento de que voy a subir los precios de la energía porque no tengo clientes que paguen el funcionamiento de la autoridad. Si se mantiene todo el sistema dentro de la autoridad, ese problema de los precios no ocurre. Lo que pasa es que como quisieron privatizar la autoridad, forzaron a que el problema de los precios surja, y entonces la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos plantea que eso no debe pasar, que se deben tomar medidas. Bueno, es que la medida que hay que tomar en realidad es eliminar la privatización de la autoridad. Pero ya hemos visto. Pero y es un problema también porque, por ejemplo, cuando hablamos de los pequeños y medianos comerciantes, ellos son los que van a tener que pagar también la energía eléctrica y nos va a pasar en el precio a nosotros. Y nosotros entonces vamos a tener que determinar si los auspiciamos o no los auspiciamos, porque nuestro dinero sigue mermándose, o sea, nuestro salario no está aumentando. Y ahí entonces el ciclo se hace a la inversa y se contrae la economía. Hay que pensar más. Todo este asunto de la economía hay que investigar y hay que ser serio en las recomendaciones. La Junta de Control Fiscal no es seria en sus recomendaciones, no hace investigación y lo demostró en la Corte cuando le quitaron todos sus peritos, los peritos que llevaron a todos ellos quedaron en contradicciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque no son serios haciendo investigaciones, simplemente dan un discurso y ese discurso se lo quieren atragantar a todo el mundo cuando el discurso debe ser otro. El pueblo debe ser primero y se gobierna para el pueblo, con el pueblo, y es el pueblo el que tiene que decirle no. Muy bien.
Se me ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo una vez más. Los estaba extrañando. Así que qué bueno que ya pudimos estar juntos. Amigos, a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Buen día. Bien.